Bueno, alumnos, vamos a ver otro tema de fundamentos de auditoría. Bueno, más bien seguimos en el mismo, que es la NIA 230, que nos habla de la documentación de auditoría. Bueno, aquí es importante mencionar, digo, siguiendo con ese tema, que la documentación de auditoría debe de ser oportuna, sí debemos de prepararla y una de las ventajas de tenerla oportunamente es que nos va a ayudar a mejorar la calidad de la auditoría. O sea, vamos a poder realizar un trabajo con, digamos, con mayor calidad, ¿sí? Sabiendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué personal lo vamos a hacer y qué debemos de ir ejecutando y respetando. Entonces, también el que haya una documentación de auditoría oportuna también nos dice que nos va a facilitar la revisión y evaluación de la evidencia obtenida. O sea, una vez que nosotros obtenemos esa documentación de auditoría que nos va a servir de prueba para fundamentar nuestra opinión, bueno, eso facilita que también esa evidencia obtenida se pueda revisar y evaluar oportunamente. Y también conocer por medio de la documentación las conclusiones a las que vamos a llegar o las que vamos a alcanzar al final al entregar el informe, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones de nuestro trabajo, de lo que hicimos? Y todo esto lo tenemos que hacer antes de que finalice el informe. Si antes de que le entreguemos el informe, bueno, más bien de que lo tenemos para entregárselo al cliente antes de que finalice, debemos de tener ya todo esto, digamos, todo este conjunto de información, ¿no? Que nos va a permitir, de cierta manera, fundamentar nuestra opinión sobre los estados financieros del cliente. ¿Qué debe de tener como estructura, como contenido y hasta dónde debe de llegar la documentación que nosotros debemos de preparar como auditores? Pues eso depende de muchos factores, ¿no? Uno de ellos es la dimensión de la entidad, o sea, qué tan grande es la empresa que vamos a auditar, o sea, o qué tanta información se maneja sobre los estados financieros, o qué tantos elementos hay en los estados financieros. Entonces, eso nos va a permitir nosotros, conociendo la dimensión de la dimensión de la empresa, perdón, de la entidad, bueno, nosotros vamos a poder elaborar su estructura, su contenido y hasta dónde vamos a llegar con esa revisión y con esa documentación. Saber qué procedimientos de auditoría vamos a utilizar, o sea, qué herramientas, cómo voy a revisar, cómo voy a llevar a cabo la auditoría, con qué herramientas y cómo lo voy a ejecutar o a llevar a cabo. Entonces, eso también nos permite que si nosotros tenemos bien estructurada nuestra documentación, su contenido y su extensión, bueno, saber qué herramientas vamos a utilizar. Y también es importante que por medio de los documentos de auditoría vamos a poder evaluar los riesgos de incorrección, ¿sí? Riesgos de los que puede incurrir un auditor, o en este caso la entidad a la que vamos a auditar, riesgo de que también ellos no nos proporcionen lo suficiente para poder fundamentar nuestra opinión. Sí, también es importante que toda la evidencia que vayamos obteniendo sea significativa, ¿sí? No nada más obtener evidencia por obtener, ¿no? Saber que esas pruebas son las necesarias para poder fundamentar nuestra opinión. A eso se refiere significatividad de la evidencia. Y bueno, vamos a ver que si por ahí en la auditoría nos llegamos a encontrar algunos obstáculos, pues saber hasta dónde esos obstáculos los podemos analizar o revisar, si hasta dónde vamos a llegar cuando hay algunas excepciones. Entonces, ¿qué tanto vamos a revisarlas? ¿Qué tanto vamos a llegar? Ya, a tener que utilizar herramientas para poder revisar esas excepciones y hasta dónde. Lo que hemos visto últimamente, bueno, más bien lo que hemos visto en temas anteriores, como lo que manejamos como escepticismo, juicio profesional, sí, todo eso dependiendo de la experiencia del auditor. Dice que si nosotros tenemos que obtener las pruebas, llegar a conclusiones y todo esto debe estar documentado, pues aquí nos dice que no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, a eso nos debe de llevar la documentación de traer una conclusión que sabemos que no es nada fácil. ¿Y cuál es la metodología, digamos, respetando todas las normas, los procedimientos, que los vayamos ejecutando de la manera correcta y tal como se planeó? Y si hay necesidad de extenderse, se extiende o de reducir, inclusive. El trabajo lo tenemos que reducir, pero que le demos esa calidad a nuestro trabajo. Algunos ejemplos de documentación de auditoría pues, son los programas de auditoría.
cómo vamos a revisar cada área, ¿sí? Programa. Debe estar establecido por área de las que vamos a revisar, pues cada una debe tener su programa de auditoría. ¿Cómo la vamos a ejecutar? ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Si es que hay análisis, ¿sí? Por ahí tendremos que hacer análisis de algún rubro o conjunto de cuentas o una cuenta en específico, pues tenemos que llevar ese análisis, ¿no? De los estados financieros. Entonces también formarían parte de la documentación de auditoría. Todos aquellos memorándum que tenemos que escribir sobre situaciones determinadas y todos los escritos que se hagan que nos sirvan de evidencia o de prueba en la documentación. Algún resumen o resúmenes de cuestiones significativas de algo que haya sucedido en la auditoría y que sea necesario escribirlo o tener documentación de eso. Si por ahí confirmamos, ¿qué quiere decir esto? Si por ahí necesitamos la información de terceras personas que nos confirmen esa información, bueno, pues hay que también tenerlas. Y si por ahí necesitamos de algún escrito que hayamos hecho durante la auditoría, ya sea el personal, directivos o terceras personas, pues también, ya sea el personal, directivos o terceras personas, pues también tenemos que tener esas manifestaciones por escrito. Y también listado de comprobaciones, todo aquello que nos sirvió para comprobar o ejecutar un procedimiento de auditoría, un documento, pues también lo debemos de tener ese listado. Y si por ahí le hicimos algún comentario de cuestiones significativas en este caso al gobierno, los responsables del gobierno de la entidad, pues todas esas comunicaciones que les hayamos hecho deben de estar por escrito, ¿no? Sobre situaciones significativas, claro. Tenemos por situaciones significativas que pueden llegar a afectar a los estados financieros. Y la documentación de auditoría, volvemos a repetir, sirve de pruebas para saber que existe un plan de auditoría, cómo vamos a ejecutar la auditoría, que hay un archivo de auditoría, que está la carta de encargo, que vamos a entregar un informe, ya sea con una opinión limpio o con salvedades. La mayoría, por lo general, siempre una auditoría nos lleva a una opinión con salvedades. No quiere decir que sea la regla, pero es muy difícil que se dé un dictamen limpio o muy difícil que haya una negación o abstención de opinión. Eso lo sabría inmediatamente el auditor al momento antes de aceptar muchas veces el encargo de auditoría. Y pues aquí dice que el socio del encargo, el socio mayoritario, no mayoritario, pero socio mayoritario, perdón, no. Aquí nos dice que el socio, digamos, el auditor principal, pues que se haga responsable de dirigir, supervisar y realizar la auditoría de conformidad con las NIAs, ¿no? O sea, que debe de haber un socio, un auditor líder responsable que se haga cargo de toda la ejecución de la auditoría, ¿no? Y dice que para documentar cuestiones significativas o juicios profesionales, digamos, aquello que se fue encontrando en la auditoría y que de cierta manera debe estar establecido en un documento. ¿Cuándo debemos de documentar sobre cuestiones significativas o juicios profesionales significativos? Dice aquí que dan lugar a riesgos significativos, que de lo que les mencionaba anteriormente, que pueda afectar los estados financieros o que los estados financieros puedan contener incorrecciones materiales. Bueno, saben que ahí probablemente tengamos que documentar esa cuestión. Revisar la valoración de riesgos de incorrección material anteriores. Bueno, por ahí sí ya hubo una auditoría anterior y por ahí quedaron pendientes algunas cuestiones que implicaban un riesgo de incorrección material, pues debemos de valorarlos, a ver si realmente ya no se presentaron o si se van a presentar, ¿no? Esto sobre auditorías anteriores, ¿sí? Si por ahí alguien puso como conclusión que podría revisarse cierta situación por riesgos de cuestiones de incorrecciones materiales, pues habría que analizarlas, valorarlas, si es que las hubo. Y dice dificultades significativas al aplicar procedimientos de auditoría. Bueno, si por ahí al momento de realizar la auditoría tuvimos problemas para aplicar los procedimientos de auditoría y esas dificultades son significativas, también las tenemos que documentar. Y también debemos de documentar todos los hallazgos que den lugar a una opinión modificada. O sea, todos los hallazgos que yo encontré, tenemos por hallazgos cuando encontramos errores, ajustes, cuestiones que nosotros tenemos que proponerle al cliente que las tiene que modificar o hacer entender que están mal. Y si yo si yo esos hallazgos los encontré y me hacen que yo tenga que realizar una opinión modificada, bueno, pues los voy a hacer notar.
Y también por ahí sí tenemos que incluir en el dictamen un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el dictamen, ¿sí? Si tenemos que encontrar ese párrafo de énfasis, recuerden que el párrafo de énfasis es cuando puede haber un detalle que afecta a los estados financieros, pero que no, digamos así, que no va a implicar un riesgo de incorrección material, pero que hay que hacer énfasis en ciertas cuestiones, o sea, remarcarlo, llamar la atención de quienes van a usar el dictamen para mencionarles que deben de tener cuidado en ese aspecto. El párrafo de énfasis nada más se usa cuando de cierta manera puede llegar a afectar a los estados financieros. Y por último, ya veremos que las normas de control de calidad que ya vimos, dice que requiere que el archivo de auditoría se debe complementar dentro de los 60 días siguientes a la fecha del informe de dictamen. Hoy termino mi dictamen y tengo 60 días para armar mi archivo de auditoría, ¿sí? Lo voy a completar con toda la documentación necesaria para respaldar la información de mi informe, ¿sí? Entonces tengo 60 días al momento de que se cierra la fecha del informe, ¿sí? Entonces tengo 60 días para recaudar para complementar ese archivo. Ya termino mi informe y en 60 días yo tengo que tener ya ese archivo, más tardar. Dentro de esos 60 días, no quisiera que me tenga que esperar hasta los 60 días, pero digamos que ese es el máximo. Y también las normas de control de calidad nos dicen que toda la documentación que yo arme, los papeles de trabajo, la documentación de auditoría, la debo de conservar por 5 años después de la fecha del informe de auditoría. O sea, cuando termino mi informe, a partir de esa fecha tengo 5 años para conservar estos papeles de trabajo de audición. Recuerden que los papeles de trabajo o la documentación de auditoría son propiedad del auditor y debe de conservarlos durante 5 años y entregar o solicitarlos a quien se los solicita, a quien, bueno, más bien a quien se los pida, pero siempre con autorización de su cliente, ¿sí? Si su cliente, aunque esté obligado, digamos que se lo tiene que entregar o tiene que mostrar un informe a las autoridades, pues siempre lo va a hacer, pero con consentimiento de su cliente, ¿sí? Entonces, durante 5 años hay que conservar esos documentos o papeles de trabajo de auditoría. Pues eso sería todo. Contadores, cuídense mucho y seguimos en contacto. Que estén bien.